buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este acto que empezamos y que lleva por título Música en las palabras, una charla en la que hemos querido contar con algunos de los poetas más representativos y destacados también de nuestro país, que desde hace tiempo nos están regalando a los lectores formas singulares de interpretar su mundo, una orquesta de significados a partir de la cual han creado una obra firme y sólida, y con diferentes músicas y lenguas, como es el castellano, el gallego y el euskera. Hoy tenemos aquí, en primer lugar, a Yolanda Castaño. Yolanda Castaño nació en Galicia, en Santiago de Compostela, y es una de las voces más internacionales de nuestra poesía actual. Su obra está traducida a decenas de lenguas. Está reconocida también con importantes premios de prestigio, pero al mismo tiempo destaca también no solo su labor en la creación, sino también en la difusión de la poesía. A su lado tenemos a Miren Agurmeabe, nacida en el País Vasco. Es una autora que ha escrito tanto para público adulto como infantil y juvenil, con una larga trayectoria y reconocimientos a sus espaldas. Su obra es también un firme ejercicio de vinculación entre la tradición y la vanguardia, y el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Poesía. A su lado tenemos a Mariano Peiró, nacido en Buenos Aires, aunque se estableció en el año 1976 en Madrid. Es también uno de nuestros poetas más respetados, con una amplia obra poética, pero también destaca también como ensayista y como traductor. Y a su lado tenemos a Elena Medel, que nació en Córdoba, en Andalucía. Se dio a conocer con una obra que en su momento revolucionó el panorama poético. Tenía 18 años cuando publicó Mi primer bikini, y dirige la editorial La Bella Varsovia, y con la novela Las Maravillas ganó el premio Francisco Umbral al Libro del Año en 2020. También su obra goza de poderse leer en diferentes lenguas. Cuatro autores que, más allá de su reconocimiento poético, destacan por su trabajo como articuladores en el campo de la gestión cultural y la difusión de la poesía, desde la creación de puentes entre diferentes lenguas a través de la traducción, la tarea editorial o la colaboración en medios de comunicación. Y también destacan los cuatro por haber sorprendido lectores y crítica con sus aportaciones, acercándose a otros ámbitos más allá de la poesía. Así que muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy aquí. A mí me gustaría empezar, Miren Agur, contigo, primera poeta que gana el Premio Nacional de Poesía con una obra escrita en euskera. El Premio Nacional es la máxima distinción a la obra de un poeta, pero también en este caso significó un enorme reconocimiento al prestigio del euskera, sobre todo en el campo de la poesía. En el campo de la narrativa sí que habían habido anteriormente premios nacionales, pero marcó un antes y un después en el campo de la poesía. Había habido también en el campo de la literatura infantil también premios nacionales, afortunadamente en euskera. Para mí este premio pues ha supuesto un hermoso regalo, porque ha dado visibilidad a mi obra, pero la verdad es que, teniendo en cuenta que el euskera es una lengua que por distintos condicionantes históricos, económicos y sociales se ha considerado una lengua menor o una lengua excluida, pues este tipo de logros creo yo que ayuda a depurar cierta visión despectiva que a veces existe sobre las lenguas minorizadas, ¿no? Yo creo que este mensaje ha sido muy bien entendido y bien recibido por la comunidad lingüística y cultural a la que pertenezco, y creo que todos estamos contentos.
Realmente está habiendo un gran reconocimiento en los últimos premios nacionales de poesía, los 4 últimos, a las diferentes lenguas, al euskera, al catalán, al gallego también. Yolanda, tú dices que ya de por sí la poesía es una lengua minorizada. Siempre, yo te he oído bastantes entrevistas en las que hacías esta afirmación, pero tu obra poética está traducida a más de 35 lenguas. En tu caso, este es un trayecto de ida y vuelta, de exportación de tu propia poesía, de tu obra, pero que también tiene un itinerario de regreso inverso, de importación. Eres una gran embajadora, una gran anfitriona de la poesía gallega, organizando encuentros con autores, algunos premios Nobel de los 5 continentes. Y quería preguntarte, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué se aprende en este intercambio de lenguas, de países, de culturas con otros poetas? Bueno, he entendido a lo largo de este tiempo, buenos días a todas, a todos, que la traducción es al final el idioma oficial de Europa, por no decir del mundo, ese es el idioma oficial, y que los puentes tienen que tenderse en todo momento. La diversidad lingüística, el multilingüismo nos acerca a los otros, nos acerca al otro, a la otra. Me ha incidido en practicar la empatía, no solo en pueblos como el nuestro, sino incluso en pueblos mucho más alejados. Me he sentido comprendida en la India, donde pues además del hindi y del inglés hay un montón de lenguas minorizadas, de muchísimos millones de hablantes, en donde han entendido muy bien nuestra situación. Me ha acercado a los otros. Creo que basta ya de traductore traditore, de las limitaciones que pueden tener la traducción, sino que son mucho más las posibilidades, las capacidades y los puentes que podemos tender hacia el otro. La poesía no deja de ser el lenguaje en donde, así como a través de la narrativa nos trasladamos a otros lugares, a otros tiempos, creo que a través de la poesía nos ponemos en la piel emocional del otro, y qué mejor que hacerlo a través de otra lengua, ¿no? Creo que la poesía es una lengua minorizada porque es el lenguaje más alternativo al poder, así que es doblemente coherente hacerlo en una lengua pues que, aunque todo es político, tenemos que a veces olvidarnos un poquito de ese sistema, de esa carga política que tienen las lenguas, y pensar que una lengua como el gallego tiene incluso más hablantes que muchas otras lenguas que caminan con la cabeza bien alta en Europa, como el esloveno, el maltés, el letón, el macedonio y tantísimas otras. La mayoría de las lenguas europeas son minoritarias. Elena, a mí una de las cuestiones que más me emocionan de tu obra poética, pero también de tu obra narrativa, es cómo abordas la idea del desencanto, de cómo una generación entera, la tuya, la nuestra, presuntamente se presentaba con la vida más o menos resuelta, y de pronto te encuentras con la precariedad, que me parece que es un tema muy valiente para tratar en la poesía, y tú lo trataste de una forma magistral con tu obra Chatterton, que ganó el premio Loewe de Poesía Joven, uno de los más prestigiosos de España. Decía Seamus Heaney que la poesía sirve para dar a las cosas una segunda oportunidad, y de alguna manera lo que haces con la precariedad es eso, ¿no? Darle una forma lírica a través del poema. Bueno, buenos días, y bueno, la verdad es que muchas gracias por la invitación, y gracias sobre todo, yo creo que por hablábamos antes, ¿no? Cuánta gente vendría, etcétera, y es apabullante y muy emocionante para mí ver a tanta gente. Voy a ser muy breve. Hay unos versos de Thomas Tranströmer que a mí me acompañan siempre. Dicen: el mundo y yo dimos un salto el uno hacia el otro. Ese impacto y ese choque, a mí me parece que es en cierto modo el gesto, ¿no? que prende la mecha de muchos de mis poemas, y también en cierto modo de lo que hago en otros géneros. Sobre todo, yo hace mucho tiempo ya que no escribo poesía. A mí me interesa, más que una mirada generacional, me interesa casi una mirada al momento, porque creo que la fecha de nacimiento quizá no marca de una manera tan
tan intensa lo que podemos vivir o lo que podemos escribir, etcétera, ¿no? Sino que otras circunstancias que se van filtrando, el género, la clase social, etcétera, sí que definen más por lo menos la actitud o esas circunstancias, ¿no? con las que vamos enfrentándonos al día a día. Yo creo en una escritura útil en muchos sentidos, y para mí esa utilidad de la escritura tiene que ver con la escritura y con la literatura como herramienta política y como herramienta muchas veces de reflexión casi ideológica. De ese choque de Trastromer pues viene lo que escribo, en cierto modo. Gracias, Elena. Mariano, tú eres profesor de Historia del Jazz y Estética de la Música. Has escrito un ensayo, Oídos que no ven, un manifiesto contra la idea de la música intelectual, donde derribas las creencias que con frecuencia nos impiden disfrutar también de ciertas obras. Defiendes la idea de que toda música es intelectual y al mismo tiempo que lo importante es justamente aquello que no es intelectual, el uso que consiste en escuchar desde el oído, una idea que también podría ser aplicable al género de la poesía, y tu poesía también muchas veces lo que da con el lector es provoca ese lugar de entendimiento contigo respecto al lector. ¿El lugar de qué? De entendimiento. Sí, creo que es un entendimiento. Bueno, buenos días también y gracias a todos y todas. Creo que es un entendimiento muy particular, ¿no? El que proporciona la poesía, la música o el arte en general, que es un entendimiento un poco al margen de lo racional. Esa es la idea fundamental para mí de lo que hacemos, ¿no? O sea, para entendernos en otros planos usamos el lenguaje como se usa en la vida cotidiana y tal, pero a veces necesitamos más, necesitamos decir otras cosas que no se pueden decir con el lenguaje habitual, etcétera, y nos entendemos, pues, a través de miradas, a través de caricias, a través de gestos, a través de golpes también, y desde luego a través del arte, ¿no? Como que hay otra manera de comunicarse. Me parece muy interesante en relación con lo que estabas hablando tú, sobre todo de ellas dos, ¿no? Como un poco embajadoras de sus lenguas, ¿no? La poesía siempre es una embajadora de la lengua en la que está escrita, pero al mismo tiempo está escrita contra la lengua, ¿no? Un poema es algo que va un poco en contra de la lengua ordinaria, de la lengua oficial, de la lengua del poder, que dice Yolanda, o de la lengua del pueblo también, ¿no? Es algo como que hay una tensión, hay una crisis ahí, un conflicto, y esa paradoja de ser al mismo tiempo la que mejor representa el lenguaje y las posibilidades de un idioma y algo que está constantemente criticando ese idioma, creo que esa paradoja es lo que hace que el arte en general y la poesía en particular y la música desde luego sean tan interesantes, ¿no? Sean unos espacios donde caben tantas cosas emocionales, espirituales, intelectuales y de todos los planos, ¿no? Muchas gracias. Ahora ya conocéis un poco, os habéis acercado un poco a los 4 poetas que hoy tenemos aquí. Os quería hacer unas preguntas concretas a cada uno de vosotros, pero ahora sí que me gustaría ya entrar en las preguntas más generales. Y todos vosotros, vuestra poesía, desde perspectivas o diferentes formas de manifestarse, se sitúa muy a menudo al lado de los perdedores. Desde las voces incomprendidas, desde el fracaso, que se alzan a los silencios que también hay en vuestra poesía. Decía el poeta alemán Bertolt Brecht que hay una cosa peor que robar un banco, que es fundarlo. Y de alguna manera vosotros os situáis también al lado de los, no de los que roban los bancos, pero sí de los Sí. incomprendidos, de los perdedores también, de los dominados más que de los dominadores, ¿no? Y quería preguntaros eso, si vosotros os sentís reconocidos, si buscáis como poetas alianzas a favor de los incomprendidos. Bueno, yo no podría concebir la poesía de otro modo, ¿no? Creo que si tiene un reto, un desafío por delante y una deuda también la poesía es, bueno, ser la voz de su tiempo, o sea, hacerse eco de su tiempo, pero además hacerlo precisamente desde esa posición, porque como decía, para mí la poesía es el lenguaje alternativo
al discurso del poder, a todos los discursos del poder, a los de los medios de comunicación, a los del mercado. La poesía es el lenguaje que es capaz de resignificar las palabras, de buscar nuevos significados para las palabras y a través de ellas pensar la vida de otro modo también, pero siempre ser sospechosa, siempre ser suspicaz con el lenguaje dominante, con el lenguaje hegemónico y explorar nuevas significaciones, nuevos significados. Y sí, desde luego, cuestionar ese lenguaje y buscar nuevas posiciones y nuevos caminos para ella y a través de ella nuevas maneras de vivir. En cierto modo yo creo que la poesía camina en una dirección, digamos, al margen del mercado. Eso tiene tiene un peso positivo, tiene un peso negativo. El positivo yo creo que es esa libertad para construir. A mí no sé si me convence esa idea de perdedora a la que has apuntado, porque creo que más que incluso hablar de márgenes, de periferia, etcétera, porque creo que es posible la idea de otros centros, de un centro ensanchado o de esos otros centros, ¿no? que se van construyendo gracias al lenguaje y gracias a... Para mí la poesía tiene mucho de idioma propio. O gracias ya digo, ¿no? al propio género. Después está, bueno, pues esa cuestión de que ese alejamiento de lo comercial, bueno, pues tiene también que ver con la presencia, por ejemplo, que puede tener la poesía en librerías, etcétera, ¿no? Que es al final una entrada directa o un encuentro indirecto, por así decirlo, con quienes están leyendo, etcétera. Pero en lo positivo yo me quedo con esa posibilidad de libertad, ¿no? Para construir esos otros centros diferentes. O a lo mejor a lo acostumbrado. Bueno, yo creo que la palabra, la poesía, es una especie de puente que tendemos para llegar a un lugar que muchas veces no sabemos cuál es, pero en el que esperemos encontrar a alguien, ¿no? Y ese alguien a veces somos nosotros mismos, que también somos perdedores. Por ejemplo, en el gran casino del capitalismo, ¿no? Que está haciendo que este mundo se convierta en una jaula de frivolidades, de injusticias, de violencia. Entonces, a mí me gusta ahondar en la idea de que los poetas nos dedicamos muchas veces a lo que es la épica del murmullo, ¿no? El intentar dar voz, la voz que se debe a los que no la tienen o a los que son más débiles. Por poner un ejemplo, diría que todos aspiramos a ser una especie de Débora. ¿Y quién es Débora? En mi último libro, por ejemplo, Cómo guardar ceniza en el pecho, hay un apartado que se llama irónicamente tempo giusto, que es un término musical, pero que a mí me sirve para denotar irónicamente, bueno, pues cuál es la trayectoria de nuestro mundo. Pues hay un apartado que se abre este apartado con un versículo del libro de los jueces, que es el cántico de Débora, que dice: Débora, Débora, despierta, entona un cántico. Y en este cántico también se dice que en Israel faltaban jueces, faltaban jefes honestos, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta decir que los poetas estamos llamados a ser una especie de Débora, que fue una mujer que en su tiempo puso sentido común a la vida de su territorio, ¿no? Pienso que la poesía va siempre mucho más allá del texto y tiene el poder de crear un espacio interasociativo donde se multiplican los significados y gracias a que los lectores, las lectoras pueden interpretarlos gracias a su propio contexto y a su propia vivencia, aunque no llegue a ser un escudo contra los males, sí tiene la capacidad de hablar a las conciencias y ser una herramienta de compromiso cívico y de solidaridad al menos. A mí me resulta difícil lo de identificarme con los perdedores, no por nada particular en relación con ellos o con nosotros, sino porque me parece que la poesía es un espacio de desidentificación. O sea, creo que uno de los problemas del mundo, de los que estamos aquí hablando, es que hay identidades demasiado fuertes, ¿no? Que la gente se agarra con demasiada fuerza a determinadas identidades nacionales, de género o de lo que sea, ¿no? Y me parece que una buena manera de trabajar contra esto es precisamente darle un espacio a las otras identidades que tenemos dentro,
y que habitualmente no están en primer plano, ¿no? Entonces me parece que está bien escribir, bueno, está bien, no sé si está bien, es lo que yo hago, ¿no? Escribir desde lugares que no son necesariamente de identidad, sino de cuestionar la identidad como algo sólido, como algo estático, como algo rígido y buscar pues esos otros que hay dentro, ¿no? Y algunos de esos otros puede que sean perdedores, desde luego, o que estén cerca de esa zona, y otros están en otros lugares, ¿no? Y como intentar dar voz a la pluralidad en general, a la pluralidad que cada uno de nosotros tenemos dentro, como primer paso para dar voz a la pluralidad de los que hay por ahí fuera, ¿no? Claro, porque nunca es un lenguaje dogmático el de la poesía, ¿no creéis? Que es justo lo más antitético a lo dogmático, a todo lo contrario, es el terreno casi de la ambigüedad, ¿no? Eso. De los claroscuros, de todo eso, ¿no? Claro, claro. Hay una frase que me encanta a mí de Slavoj Žižek, el famoso esloveno amigo tuyo, ¿no? Porque ella es muy amiga de los eslovenos, no sé particularmente de Žižek. Dice este señor, con la música nunca se sabe, ¿no? Me parece una frase maravillosa, súper simple, pero muy expresiva, ¿no? Y estamos hablando, el nombre de nuestra charla es La música en las palabras, y yo creo que esto, de alguna manera, yo lo tenía que colar, ¿no? No podía irme de aquí sin decir esto, porque creo que si la poesía se parece a la música, no es tanto porque suena bonito, porque tiene unas frases regulares, porque tiene unas formas simétricas. Esto, alguna poesía es así y alguna música es así, no toda, ¿no? En lo que se parece la poesía a la música es en que con la poesía nunca se sabe tampoco, lo que dice Yolanda, ¿no? Hay un espacio ahí para la incertidumbre y para el misterio y para lo desconocido, que yo creo que es súper político también, o sea, es dejar lugar al otro, ¿no? No imponer una mirada, una dirección, un sentido, sino dejar lugar a que cada uno piense, sienta lo que quiera. Sí, esa idea un poco, no es literal, pero recuerdo que le escuché a Antonio Gamoneda, que bueno, pues decía que en cierto modo cuando estamos leyendo un poema lo reescribimos y estamos como, bueno, pues, terminando esa labor de escritura que alguien en otro momento, quizás hace siglos, en otra lengua, etcétera, ha empezado, ¿no? Llegamos un poco con nuestras intenciones, con nuestras expectativas, con nuestros prejuicios, experiencias, etcétera, y estamos cerrando ese poema que quizá en otro punto del mundo otra persona está cerrando también a su vez. Porque es poroso, ¿verdad? Que siempre deja como grietas, como pequeños huecos donde te puedes colar, y creo que cambia, sustituye el centro denotativo por los arrabales connotativos, voy a decir, las periferias connotativas, ¿no? Acabas de decir, Mariano, que también es una cuestión política la escritura, y tú, Mirena Agur, has hablado del compromiso y de la conciencia. Muchas veces se piensa, uno se imagina al poeta, a la poeta, en una especie de limbo, alejado de la implicación con la sociedad y el compromiso también con la realidad. Pocos momentos históricos nos permiten este relajamiento, pero justamente ahora y aquí cerca, estamos viviendo en un contexto de guerra. ¿Cuál debería ser la función del poeta ante esta situación? ¿Cómo os afecta esta realidad en vuestro lenguaje? Y ya no solo esta invasión de Rusia a Ucrania, sino también cómo determinados países estamos viviendo también que están haciendo temblar las instituciones democráticas. ¿Cómo afectan vuestra literatura? Ahora que has dicho esto de limbo, esto pues similar a la Torre de Marfil, ¿no? Akhmatova misma, si no me equivoco, escribió algo parecido a pensarás, vaya vida regalada, ¿no? Escuchar algo entre la música, de música va esta mesa, y entre y broma hacer lo propio, ¿no? Como si todo fuera tan fácil, ¿no? Yo creo que los poetas, volviendo al tema que planteas de observación del mundo, yo creo que escribimos no en una torre de marfil, pero escribimos junto a una ventana o junto a un ventanuco. El ventanuco metafórico del mundo, pues al que nos asomamos, ¿no? Y desde esa ventana, más grande o más pequeña, observamos ciertas realidades. Las realidades que mueven al mundo y que nos afectan, que afectan y remueven nuestro mundo interior, son esas las que intentamos
ordenar a través de la palabra, ¿no? Cuando escribimos un poema desde la incertidumbre, desde la grieta, desde la herida, desde la ambigüedad, muchas veces estamos intentar ordenar ese caos que en cierta manera se hace dueño de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando crece la derecha? ¿Qué pasa cuando llegan las dictaduras y fabrican trituradoras de carne, como ha pasado en ciertas fases de la historia, ¿no? Antes se menciona a Akhmatova, bueno, pues volviendo otra vez a ella, ¿no? Ella y Mayakovsky vivieron prácticamente en la misma Rusia, pero en una situación completamente distinta. Los dos escribieron probablemente pensando que estaban ejerciendo la facultad de ponerse al servicio del ser humano, pero lo estaban haciendo cada uno desde una posición completamente distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde está la verdad? Yo pienso que ahí cada uno tiene que, bueno, pues seguir intentando ejercer esa facultad de hacer pensar, de hacer sentir, compartiendo sus propios sentimientos y sus propios pensamientos, pensando que la palabra es un vehículo de catarsis y de comunicación. No hay más. No sé si alguno de vosotros queréis añadir alguna cosa. Escribía hace un tiempo el poeta Luis García Montero que en este mundo que ha dejado de ser ruina para convertirse en vertedero, conviene mirar en el cubo de la basura para buscar algunas palabras que nos permitan un reciclaje, y haciendo referencia a todo eso, pienso a veces en cómo determinados políticos hacen uso distorsionado, dislocado de la palabra libertad, que es al mismo tiempo la arma básica para la creación. ¿Vosotros os acercáis a veces al cubo de la basura para buscar, recuperar, rescatar palabras para rehabilitar y restaurar su uso? En uno de mis poemas decía algo como que entonces las palabras desarrollaban un virus autoinmune que las hacía atacarse desde el interior a sí mismas, y ponía el ejemplo de la palabra libertad, que creo que puede ser una de las palabras que tenías en la cabeza en esta pregunta, ¿no, Ángels? Sí, sí, sí. Porque efectivamente frente a ese lenguaje tan gastado, del lenguaje ordinario, el lenguaje de todos los días, que lo tenemos ya muy gastado, y el lenguaje de eso, como decía, de los medios de comunicación, del mercado, del poder, la poesía tiene esa capacidad de otorgar nuevos significados y de resignificar, ¿no? Entonces, a veces frente a esas asociaciones habituales de palabras, y los medios de comunicación están llenos de palabras gastadas, de combinaciones abusadas, ¿no? Hay que a veces hacer que la palabra amplíe su círculo de amistades. Vamos, a veces, de vez en cuando, conviene ampliar el círculo de amistades, refrescar amistades, y que nuevas asociaciones de palabras produzcan nuevos significados, que refresquen un poquito, y a través de esos nuevos significados, como decía antes, podamos repensar también el mundo y la vida, ¿no? De eso se trata un poco, creo que, la labor del poeta, de la poeta. Yo creo que es muy interesante esto. Yo la verdad es que no simpatizo mucho con la idea esta del cubo de la basura de las palabras, porque pienso que en realidad la poesía no se hace con palabras, se hace con sintaxis o con relaciones entre palabras. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Creo que cuando se habla, es la manera que tenemos de hablar de esto, ¿no? Palabras gastadas, etcétera, pero creo que en realidad lo que están gastadas no son las palabras, son el círculo de amistades de las palabras, como dice ella muy bien, ¿no? O sea, la manera en la que esta palabra se relaciona con esta otra, son relaciones al final. Esta es otra vez la dimensión política de todo, ¿no? Se trata de encontrar las relaciones interesantes entre las cosas. Entonces, parece como que decimos la palabra ruiseñor y la palabra alba son palabras poéticas. No son palabras poéticas. Lo que es poético es colocar al ruiseñor en el lugar en el que siempre ha estado, ¿no? Y colocar el alba en el lugar en el que siempre ha estado. Entonces me parece que es interesante comentar esto simplemente para, bueno, tratar de apuntar hacia una idea que tampoco es que sea la verdad, sino que es la mía, de lo que es la poesía, ¿no? Que es más bien ese haz de relaciones, las chispas que salen de cuando las palabras se encuentran unas con otras, más que
que cada palabra tenga en sí misma una energía o una capacidad de hacer cosas. Es un poco, otra vez, volviendo al tema de la identidad, ¿no? Como si las palabras no tuvieran una identidad fija. Depende de dónde las pongas, son una cosa o son otra. Y esta es la gracia de... Sí, Perdón. No, termina. Ya, esta es la gracia. No, el trabajo de la poesía, en cierto modo, también es encontrar o poner al ruiseñor en un sitio en el que a lo mejor no te esperas o Claro. que de repente dices, no, pues es que aquí también está el ruiseñor, ¿no? Y tú lo apuntabas al final, que las palabras tienen también su propia historia, también nunca son inocentes, es decir, estamos dando estamos dando vueltas en torno a la palabra libertad, sin mencionar mucho más, pero todos sabemos más o menos cuál es la historia, digamos, la historia reciente que está teniendo esa palabra, ¿no? Según en qué contexto, cuál es la connotación que se le puede dar. Yo creo que ese es un poco el trabajo de la poesía en el poema, pero también en otros géneros, ¿no? En Claro. cuanto a la actitud ante el lenguaje y qué podemos sacar, sí. Te interrumpo para... Sí, perfecto. para volverte. No, es muy interesante eso también, ¿no? Porque la palabra libertad, voy a decirlo de una manera terrible, nos la pueden robar, ¿no? Pero la combinación de esa palabra con otra, la sintaxis, no te la pueden robar, no la quieren, ¿no? Determinada sintaxis nadie la quiere, entonces no te la van a quitar, ¿no? Mientras que con los términos, en el campo de la política, esto ha pasado muy claramente. La libertad es la palabra perfecta para eso. No solamente estamos aludiendo, supongo, a Isabel Díaz Ayuso, sino a todo el contexto del liberalismo desde, yo qué sé, Adam Smith, ¿no? O sea... Bueno, en fin. Ya. Estoy de acuerdo con vosotros. La verdad es que hay palabras que están manoseadísimas: libertad, verdad, pluralidad, ¿no? Cuando decimos todas estas palabras parece Todas que... las que terminan con Z. Es como si todos padeciéramos un ardor lingüístico, ¿no? Una tentación que nos hace pronunciar esas palabras muchas veces sin demasiado sentido, ¿no? Pero a mí me gustaría decir que yo sí rescato algunas palabras, pero diría que no del vertedero. Yo suelo andar rebuscando más bien en el diccionario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues debido a, a múltiples circunstancias, nuestra capacidad expresiva ha ido mermando, ¿no? Y por desgracia hay expresiones, estructuras, modismos, vocabulario que ha caído en desuso, y eso me apena. Entonces, a veces tengo la sensación de que la música de nuestra tradición y la música de nuestra lengua está un poco desoída, que es como si tuviéramos una orquesta que está desperdiciada o que está escondida. Entonces, me parece, siento que tengo la obligación de desenvolver esos instrumentos que están ahí olvidados, entonces me dedico a rescatar palabras para poder llevarlas a la poesía y así enriquecer con matices. Eso a veces suele oscurecer también el significado, pero me parece que es una forma de enriquecer la función estética del poema, que no solamente debe comunicar, sino también debe hacer sentir gozo, ¿no? Y placer estético. O sea que vertederos, diccionarios, buscamos, yo creo que en cualquier sitio que podamos. Pues ahora a mí sí que me gustaría que antes de terminar que pudierais sacar los instrumentos para escuchar la música de vuestras palabras y de vuestras lenguas, pero antes sí que me gustaría haceros una pregunta final, y es que han pasado el otro día, le hacían una entrevista a María José Gálvez, nuestra directora general del libro, y estaba explicando que hace 31 años que España fue el país invitado en esta feria. 31 años en términos históricos es anteayer, pero realmente nuestro país ha cambiado mucho en estos 31 años, con su pluralidad, con sus complejidades, con todo, pero realmente estamos trayendo aquí una literatura, pero al mismo tiempo estamos trayendo aquí el escaparate de un país entero. ¿Qué habéis traído vosotros como equipaje en la maleta? ¿Qué queréis destacar? ¿Qué os gustaría destacar de...?
Bueno, yo creo que se está viendo una imagen de la literatura española mucho más plural, me atrevería a decir. No estaba aquí hace 31 años, pero me imagino que un poco más plural, más femenina, con más cabida a todas las diversidades, a la diversidad de género, a todo el sistema sexogénero me refiero, a la diversidad lingüística, creo que nunca estuvo tan bien representada, por algo será, ¿no? Creo que más plural a todos los niveles, muy fresca, moderna, bueno, ¿qué voy a decir? Como este pabellón, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo pienso que el panorama ha cambiado, pero tampoco ha cambiado, ¿eh? Las dos cosas. Yo estuve aquí hace unos años invitada por Euskal Editor en el Cartea, pues eran igual 13 o 14 años, y me recuerdo diciendo también entonces que prefiero ser luciérnaga en mi barrio que cometa en el universo de las letras, ¿no? Era una manera de decir y de reivindicar mi lengua también entonces, ¿no? En ese sentido, yo creo que este discurso y esta tesis deben mantenerse todavía sin bajar la guardia. En ese sentido, creo que no hemos cambiado y todavía no debemos de cambiar. Y sí hemos cambiado en lo que tú apuntabas, me parece a mí, en cuanto a visibilización de literatura femenina. Creo que en estos años sí que ha habido, o escrita por mujeres, mejor dicho, creo que en estos años sí que ha habido un cambio de sensibilidad que ha hecho que algunos binomios arcaicos como erudición frente a intuición o, no sé, intimismo frente a liderazgo, cosas de este estilo, creo que ya se han ido superando, que ya están caducando, y eso se ve en la gran cabida que tiene también pues, la producción de libros escritos por mujeres, ¿no? Está presente en los programas, pero ese avanzar de las mujeres desde las periferias hacia el centro ha sido gracias a la labor de, no solamente de las escritoras, sino también de todas las cómplices del profesorado, de crítica, de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Era un acto de justicia y creo que esto es bastante palpable. A lo mejor hace 31 años había una mesa con todas las chicas y luego el resto todas... Ellas escriben, ¿no? Ellas escriben. No una mesa con... Bueno, que todavía hay, ellas escriben, o sea, que todavía no lo encontramos en muchos festivales. Pero hay otra cosa también que es interesante, o sea, desde luego, seguro que la cuestión femenina ha cambiado increíblemente, la cuestión territorial o de estas también, pero hay otra cosa que a lo mejor es importante también mencionar, que tiene que ver con... que estoy seguro de que, o sea, ni idea de cómo fue, pero estoy seguro de que en la representación de hace 31 años, la inmensa mayoría de los escritores representaban o estaban cerca del establishment, ¿no? Y yo tengo la sensación, y esto me agrada mucho, la verdad, de que esta vez, evidentemente, esto es un acto del establishment, ¿no? España, el Ministerio de Cultura y sus distintos, bueno, eso está claro, ¿no? Pero creo que lo han hecho muy bien en el sentido de elegir autores, escritores, escritoras, pensadores, lo que sea, que están cerca del poder, que están cerca del establishment, que son como los autores oficiales de España, los embajadores, ¿no?, de la cultura española, y también han elegido muchos autores, muchas autoras de géneros que ni rozan el establishment y, bueno, y que representan o representamos otro tipo de cosas, ¿no?, otra relación con el ministerio, por decirlo así, ¿no? Y me parece que eso está muy bien y es muy valiente y que ahí también hay que poner la mirada para ver la pluralidad, ¿no? Sí, esa imagen, ¿no?, a la que tú apuntabas, Ángel, yo creo que tiene esta vocación de estar compuesta de muchas individualidades. O sea, creo que estamos aquí cuatro escritoras y que no tenemos nada que, quiero decir, lo que escribimos, Yolanda, Mirenagur, Mariano y yo, y tú también, no tiene nada que ver. Y estamos escribiendo en el mismo momento, leyendo probablemente en muchos casos a autoras y autores similares y mirando la realidad para llevarla a nuestros textos desde circunstancias muy diferentes, ¿no? Yo siempre, bueno, pues me llevo quizá lo llevo a mi terreno y a esa diversidad a la que apuntábamos sumaría también la de la clase social, ¿no? La posibilidad de contar desde otros lugares socioeconómicos, por así decirlo, que está bueno, pues en los últimos años en los géneros literarios de manera muy transversal y que, bueno, pues quiero pensar que ha cambiado en los últimos 30 años un poco.
Bueno, muchas gracias. Si os parece, para terminar, que ya tenemos que ir terminando, ¿podríais leer un poema? Muy bien. Bueno, pues yo voy a leer de mi último libro, que se llama Materia, que salió hace como 3 meses en gallego para Galicia y que próximamente saldrá en edición bilingüe, como siempre, en Visor para el resto de España y Latinoamérica. El poema que cierra el libro, en el que hay una alusión a un pequeño dios que hay en Japón, que se llama Jizo, que protege a los niños y niñas no nacidos, los que fallecieron al nacer, los abortados, y me gusta pensar que incluso también aquellos niños o niñas que simplemente se quedaron como imaginados o pensados y que nunca llegaron ni a concebirse, ¿no? Y lo voy a leer en la lengua original en la que fue escrito. Claro que es para mí un honor poder hacer sonar aquí mi lengua en la Feria de Frankfurt. Y con esto me despido y doy las gracias a todo el mundo. Suspendida. En canto o animal da noite se aparea co planeta, podo aventurarme a ver o que podería ser. Un país de paxaros estará do outro lado se te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo eu, e non regresarei máis nunca ás costas douradas do meu precario país. Contempla agora o peito que non ha reproducirse. Nalgún lugar, nunha esfera, tal vez esteas andando, filla, coa nena que fun e que morreu. Tal vez Jizo e os nenos da auga estean da man a camiñar contigo. Só ti vagas por detrás do tempo e non logras encontrarme, va e perenne, esfera quieta. Miles de seres non nacidos buscan entre as sombras os seos das súas nais. Avanzan entre a néboa cos ollos acendidos, bracean dende o escuro, preguntan en voz alta: pero ti non me encontras, filla miña? Non podo imitar os meus eles para debuxarche as pestanas, nin un punto é seguido para poñerche un lunar. Os meus poemas non me tiran do xersei, nin me erguerán ás 3 da mañá presas do pánico, e o meu pobre país e as súas costas douradas. O teu rostro derrúbase como a cámara lenta, levas derrubándote dende que teño 17, vouche desabotoando os músculos, destrenzando os teus tecidos. Filla, filla miña, non podo cargarte no meu colo. Fica onde estás, queda tranquila. Baixando polos chanzos das liñas deste poema, apenas na voz ganduxada neste verso, falareille aínda morta a unha ti non nacida. Vouche desganchillando os trazos, fibra a fibra desa noo, e fago para ti unha esfera onde nada pode ferirnos. Deixa de camiñar e durme, que alí nos encontraremos. Nada teño e nada pido, un fulgor inasible, logo nada. Bueno, maravilloso. Bueno, yo voy a leer el poema más cortito del libro porque quiero leer en euskera y luego leeré la versión en castellano. Y es un epitafio, que siempre está bien para terminar un acto. Epitafio bat, Dorothy Parkerren estilora. Lau gauza hauek enduta, hobeto biziko nintzatekeen. Amodio batzuk, lanbide ura, soberako kiloak eta idazteko grina. Semeak beren ez asmaturiko kontraepitafioa. Ez egin kasurik, orain ere idazten ari da. Un epitafio al estilo de Dorothy Parker. Habría vivido mejor sin estas 4 cosas. Ciertos amores, aquel empleo, los kilos de más y la pasión por la escritura.
Contraepitafio inventado al vuelo por el hijo. Ni caso. Ahora también está escribiendo. Que podía haber dicho, ahora también está comiendo. O lo de ciertos amores también, ¿no? También. No lo había- Pues Qué sí, ricasco. Gracias. está bien terminar con un epitafio, pero también está bien que después del epitafio aparezca una nueva vida, ¿no? Por conectar mi poema con el de Miren, pero también con el de Yolanda, es un poema a un pequeño dios también, que es mi hijo. His Majesty the Baby, dijo Freud, ¿no? No es cosa mía. Bueno, es de un librito que salió ahora hace poco en Alemania, se llama Temperatura Voz, Temperaturstimme, o algo parecido a eso. Tiene 2 poemas largos y leo el principio del segundo, que se llama Emergencia. ¿Qué aspecto de la ausencia? La llave que se saca para salir de casa, como si. Paredes a sus puestos. Hay que pisar el suelo. Hoy es un día. Recuerdo que la piel te cubre todo el cuerpo. ¿Cómo se llama el astro? O lo que queda. El olor del insomnio de las actrices. Un resto de indiferencia que permite el movimiento. Un ejemplo del asco por los gestos. Viento, belleza de lo complejo. Lápiz escribe en el aire la palabra papel. Viene desde las habitaciones del aire. La forma de una idea avanza hacia los límites. Llora de terror al calcular el peso de las cosas y articula el azar. Hemos combatido el viento con manos húmedas, abiertas, levantadas. El viento, sus colores, su dolorosa, tanto por desteñir. Este corcho es antiguo, pero sigue subiendo, significa algo nuevo, habla de antes. Una tortuga sola que asoma la cabeza en los mares del mito. No entiendo lo que dice, pero entiendo que dice la verdad. Viene desde todas las ideas, también las que no tuve. Mi trabajo es mirarlo. Pequeño, ha recorrido las distancias enormes. Ha pesado una balanza, ha pinchado un alfiler, ha acariciado una mano, ha dibujado una tiza. ¿Cuáles son las distancias? ¿Qué significan los cristales rotos, los dientes, las tormentas? Protegerlo con la vista y poco más. Está ahí mirando todo desde afuera de las ideas y nadie lo ve. Gracias. Yo voy a proponer, ya que nos vamos, irnos al centro del mundo, que es mi barrio, y bueno, irnos en autobús a Virginia, madre de 2 hijos, compañera de primaria de la autora. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio, alejado del centro, al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma, ni a la materia nuclear donde la vida, Bang, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras. Lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis 3 asientos frente a mí en la parte trasera del transporte público. El niño a la derecha, en el centro de la niña, la madre a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa, gastado igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, ¿los maldice? A la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, ¿lo recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora bang, ahora escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces. ¿Te sirven los consejos del cuché, o tú tan rubia e inocente? Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz caídos, años luz quebrados en la comisura de los labios. Cerrad los ojos y pedís un deseo frente a mí
en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto he pensado en nosotras, en ti, que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas, donde la gente que nunca te habló en tus canas, donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ambas, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular, o Virginia, o rubia e inocente, yo he pensado en nosotras, Bang, yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero, te estoy hablando del fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, Mirena Agur, Mariano, Elena. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de poesía aquí en Frankfurt con nosotros. Ahora aquí en este mismo espacio tendremos una conversación con Rosa Montero, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí con música y poesía. Muchas gracias. Eskerrik asko.